las taquirritmias se pueden dividir en varias formas, ¿no? Uno puede ser de complejo ancho y complejo angosto, ¿no? Ya de complejo ancho generalmente son cuando el QRS dura 0. Al menos 3 cuadraditos o más, y las complejo angosto son de duración menor. Generalmente las de complejo angosto son supraventriculares y las de complejo ancho son ventriculares, salvo que las supraventriculares tengan de fondo un bloqueo completo de rama o tengan una conducción aberrante, ¿no? Como por ejemplo un Ward Parkinson White, ¿no? Nosotros vamos a tratar de hacer la siguiente secuencia de taquirritmias supraventriculares y ventriculares, ¿no? Para ello hemos tratado de resumir esto en una agenda. Vamos a hablar sobre teología, las taquirritmias supra y ventri, manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Regularmente sabemos que las arritmias, el ritmo cardíaco, ¿no? Empieza en el nodo sinusal, ¿no? Y descarga con frecuencias de 60 a 100 por minuto, en forma regular. Todo esto ya conduce por las vías que ustedes ya conocen, ¿no? La vía del nódulo auriculoventricular, el haz de His, la rama derecha, rama izquierda, la fibra de Purkinje, y al final se desplazan por todo el corazón, originando después de la actividad eléctrica la actividad mecánica, que es la contracción de todos los cardiomiocitos, ¿no? Entonces, normalmente el nodo sinusal es el marcapaso natural. ¿Ustedes conocen otro marcapaso natural del corazón? ¿Quién ha leído, por favor, antes de seguir, para ver si han leído antes de ingresar? Pregunto a todos. El nodo sinusal es el marcapaso natural, pero hay otros marcapasos también. El ritmo de la unión también, doctor. El nódulo auriculoventricular. El nodo sinusal es un marcapaso natural. El nodo es otro marcapaso. Si el nódulo sinusal se altera por isquemia o degeneración, toma el mando el nódulo auriculoventricular. ¿Por qué comandan ellos y no comanda la fibra miocárdica por su cuenta y el nodo sinusal por su cuenta? ¿Alguien ha leído sobre esto antes de empezar? ¿Puede volver a repetir la pregunta, doctor? El nodo sinusal, ¿por qué? ¿Por qué es el marcapaso natural más importante? ¿Por qué se polariza él antes que el resto de las fibras miocárdicas, que también son fibras excitables? Para que haya un orden. Sí. Son los que se paralizan con mayor rapidez. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes del potencial de reposo? ¿No? El potencial de reposo de toda célula excitable tiene una característica de ser menos 60, menos 80, menos 90, ¿no? En este caso, el nodo sinusal tiene un potencial de reposo menos negativo que el potencial de reposo del cardiomiocito, ¿no? Por decir menos 60. O un poco menos a veces. Y en cambio, la fibra miocárdica generalmente es menos 70, menos 80. Entonces, la despolarización más rápida va a ser en el nodo sinusal, ¿no? La actividad rápida. Entonces, por eso va a comandar siempre. Si se altera eso, inclusive el nódulo, el que conduciría la actividad eléctrica sería el nódulo auriculoventricular, que generalmente está programado para una actividad entre 50 y 40. Y si no se despolariza todo, pues el ventrículo, en este caso el cardiomiocito, por su cuenta también haría una actividad eléctrica, pero ¿de cuánto? De 30 a 40 por minuto. Entonces, teniendo en mente eso, ese es un automatismo propio del corazón, ¿no? Es una propiedad del corazón. Las otras propiedades son la conductibilidad, ¿no? Y la otra, la contractibilidad en general del corazón. Recuerden entonces que hay dos tipos de tejido, un tejido netamente muscular y el otro es de conducción, básicamente, en el corazón.
Entonces, para un ritmo normal, la frecuencia normal del ritmo del nodo sinusal es de 60 a 100 por minuto. Puede ir menos, pero siempre y cuando veamos la onda P, se dirá que es un ritmo sinusal, sobre todo en personas atléticas que puede llegar a tener frecuencias hasta de 45. O puede acelerarse tanto hasta 140 veces del estrés en que pueda tener una persona o de repente una actividad simpática en especial. Pero cualquier diferencia de lo anterior ya corresponde a una arritmia. Existen dos tipos, las taquiarritmias y las bradiarritmias. Vamos a ver, ahí está. Cuando se habla de taquiarritmias, generalmente se habla que son 3 o más latidos consecutivos, o sea, seguidos, generalmente a más de 100 por minuto. Esta es la secuencia normal, ¿no? Siempre recordar que la actividad eléctrica, la P, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Siempre el complejo QRS está precedido de la onda P para decir que es un ritmo sinusal. La P tiene sus características, ¿no? Una morfología prácticamente con, acuérdense, 2 por 2, ¿no? 2 de duración y 2 de altura, más o menos aproximadamente, ¿no? Entonces, siempre esto es lo importante ver para ver si un ritmo es sinusal o no. Si hay mucha duda, pueden decir ritmo no sinusal, ¿no? Si es que no pueden decir qué tipo de arritmia es. La etiología de las arritmias, generalmente de las taquiarritmias, puede ser el trastorno del automatismo, ¿no? Es decir, que el automatismo esté alterado en nodo sinusal, o otra parte del corazón tenga un automatismo mayor. Puede haber una lesión del miocardio, ¿no? Y el potencial de reposo puede ser menos negativo que el nodo sinusal, ¿ok? Y este tomaría prácticamente como una actividad arrítmica anormal, porque le ganaría en automatismo al nodo sinusal. Puede ser otra actividad gatillada, es decir, un latido que puede caer a nivel del potencial de acción ya en la fase, si es antes de la fase 5 o 4, potencial de polarización precoces, si cae entre la fase 4 o 5, pues de polarizaciones tardías. Otro puede ser los mecanismos, los trastornos de conducción de los impulsos, como una reentrada, por decir, tengan vías anómalas a nivel del nódulo auriculoventricular. Entre ellas la más resaltante es el Ward Parkinson-White, ¿no? El paciente, si en vez de seguir la secuencia normal, nodo sinusal, nódulo auriculoventricular, de His, por ahí hay otra vía anómala que nace del haz de His y va por otro camino y conduce a un mecanismo de reentrada en la formación de los impulsos anormales. O puede ser combinación de ambos, ¿no? Que es raro, la parasistolia. Entonces, puede ser las taquiarritmias por un automatismo exagerado, ¿no? Por de repente una estimulación simpática o un estrés de la persona. Hay mayor descarga de adrenalina, o puede también la hipocalemia, también produce un automatismo exagerado, ¿no? Condiciona a arritmias. O puede estar el automatismo deprimido, ¿no? Como enfermedad de nodo sinusal, donde hay una afección del nodo sinusal, un marcapaso natural, entonces la frecuencia cardíaca tendrá a disminuir. Entonces, y lo otro, los post potenciales, cuando aparecen en la fase 2 o 3, es el post potencial precoces, o en la fase 4 o 5, el post potencial tardíos. La tolerancia de una arritmia que una persona tenga va a depender de varios hechos, ¿no? De que sea muy alta o muy baja, ¿no? A una frecuencia de más de 150 puede ser tolerada por una persona joven, pero no por una persona mayor, ¿no? De igual manera, una frecuencia de 50 puede ser tolerada por un atleta, pero por una persona mayor o que no es preparada atléticamente no lo va a tolerar.
Depende de las arritmias, va a depender de la tolerancia si es supra o ventricular. Generalmente las ventriculares, también denominadas malignas, las taquiarritmias ventriculares denominadas malignas, ponen en riesgo de vida y esa es la mayor causa de muerte súbita, ¿no? También depende del estado de la función cardíaca, ¿no? Si tenemos un paciente que ha tenido infartos, ¿no? Y la función ventricular está disminuida, ¿no? Con una fracción de eyección de 30%, no va a tolerar cualquier taquiarritmia. De que tenga o no patología coronaria, el problema ya de obstrucción de las coronarias, tampoco va a tolerar una taquiarritmia porque se va a poner en juego la oferta y demanda. Mayor demanda con una oferta ya disminuida empeorará las taquiarritmias, los problemas coronarios. Enfermedades valvulares, estenosis mitral, estenosis aórtica también no van a tolerar las taquiarritmias u otras patologías asociadas. Recordad que en toda arritmia siempre es bueno preguntar si tiene palpitaciones, ¿no? Las palpitaciones en reposo, en esfuerzo, ¿no? O cuando están en estrés también, o uno dice cuando recibo mala noticia el corazón siento que se me acelera, doctor. Preguntar si hay mareos, ¿no? Sensación de que el ambiente a su alrededor le da vueltas, o síncope, también que es la pérdida brusca del conocimiento, que muchas veces no recuerdan bien cómo fue y de repente una tercera persona nos puede ayudar a completar este dato que recogemos, ¿no? Y algunos hacen inclusive convulsiones cuando es de causa cardíaca. ¿Qué patología puede dar convulsiones en problemas cardíacos por arritmias? ¿Han leído? No toda convulsión puede ser de causa neurológica. El síndrome de, a ver, ¿qué les han enseñado en semiología? El síndrome de Stock-Adams, no se olviden, ¿no? Por bloqueo AB tercer grado, con frecuencia cardíaca bajísima, ¿no? Mala perfusión cerebral, frecuencias pueden llegar a 20, 30, y la mala perfusión cerebral hace que el paciente convulsione. También los síntomas de dolor precordial, ¿no? O fatiga. Entonces, las supraventriculares generalmente se pueden dividir que son del plano sinusal, del plano auricular puro o del plano de la unión auriculoventricular, ¿no? Del plano sinusal, la taquicardia sinusal, apropiada o inapropiada. Del plano auricular puro, es decir, que no tengan que ver nada con nodo sinusal, está pues la fibrilación auricular, el fláter auricular, las taquicardias auriculares, o del plano de la unión auriculoventricular, la más frecuente es la taquicardia paroxística por reentrada. Esto también vamos a ir rápido porque ya lo tienen ustedes en su teoría que se sube a la plataforma desde la nivel central. Entonces, la taquicardia sinusal fisiológica es una respuesta normal. Siempre es bueno preguntar al paciente cómo fue la taquicardia, al ejercicio, o estaba muy ansioso, o estaba con fiebre. O algunas enfermedades también, ¿no? Como el hipertiroidismo, conocido también como tirotoxicosis, o si está anémica el paciente, ¿no? O si hizo hipotensión. Todas esas cosas tenemos que preguntar siempre antes de valorar una arritmia, no solamente es ver el electro. Y generalmente el inicio es gradual, y generalmente a veces con un masaje de seno carotídeo se reduce transitoriamente, pero no la elimina. Acá tenemos la taquicardia sinusal, ¿no? Donde siempre la frecuencia más de 100, ritmo regular, P normales, ¿no? Que conducen. Generalmente aquí el tratamiento es tratar la causa que la produce, ¿no? Si está muy ansioso, pues ¿qué se hará? Ansiolíticos. Si tiene hipertiroidismo, ¿qué se hará? El tratamiento para el hipertiroidismo, ¿no? El yodo, tapazol, entre otros, ¿no? Si está anémico, pues corregir la anemia. La inapropiada generalmente obedece a una disfunción neurovegetativa,
también con predominio simpático. Algunas personas lo tienen, común en mujeres, ¿no? Con síntomas de palpitaciones frecuentes. Se queja que acelera el corazón, ¿no? Y los electros siempre salen de que es una taquicardia sinusal, pero inapropiada para otra persona. La onda P prácticamente son similares. Lo que puede ayudar es un alargamiento del PR, ¿no? Que no se ve generalmente cuando hay una taquicardia sinusal, el PR se acorta, ¿no? Acá vemos el PR generalmente que puede mantenerse, vean, no se acorta, ¿no? Luego tenemos las arritmias netamente de la aurícula, ya no de sinusales, ¿no? En este caso tenemos la fibrilación auricular, donde hay que incidir bastante, porque esta es la arritmia que es una de las más frecuentes y que mayor discapacidad está dando porque es prácticamente embolizante, formadora de trombos, donde la onda P prácticamente es reemplazada por múltiples y pequeñas ondas fibrilatorias. Y la activación ventricular es irregularmente irregular, se dice, ¿no? La edad es un factor que a mayor edad puede presentarse y la mayoría de que tienen mayores a veces ni saben que tienen arritmia, hasta que no es auscultada por un médico cualquiera y dice, usted tiene una arritmia, pero no siento nada, hasta que no hagan el electro, como vamos a ver acá, te encuentren su arritmia por degeneración de todo el sistema eléctrico, ¿no? A mayor edad. Se dice que hasta un 10% de los mayores de 80 años lo tienen. Y luego en los jóvenes, no olvidar en personas jóvenes, aunque ahora se está viendo menos por esta pandemia del COVID, que nos ha llevado a las cuarentenas prolongadas, ya no se ven ya las ingestas de alcohol de fin de semana en grandes cantidades que llegaban a veces gente joven, ¿no? Con la fibrilación auricular. No se olviden, esta es una causa frecuente o también al mismo tiempo consumo de otros estimulantes, como drogas, ¿no? Bueno, ahí está nuevamente también otras enfermedades ya en sí, la valvulopatía, la hipertensión también lo puede dar, el estrés, las embolias pulmonares, el hipertiroidismo, infecciones también asociadas a una sepsis pueden desencadenar la fibrilación, de manera que es una arritmia que la vamos a ver tanto, no solamente el cardiólogo, lo va a ver el clínico, el cirujano también lo puede ver. Bueno, en las partes cardíacas dice que se asocia bastante en cirugías la fibrilación auricular. A largo plazo pues aumenta la mortalidad hasta 2.6 veces, y el reciente ACV isquémico, ¿no? Y es una causa muy frecuente de hospitalizaciones. Con el tiempo, existe, si el paciente está con una fibrilación crónica, existe un deterioro de la función ventricular. ¿Por qué? Porque se va a perder la secuencia de nodo sinusal, nodo auriculoventricular, la contractibilidad, ¿no? Con aurícula, luego los ventrículos, y esa secuencia nos sigue toda la vida. Al perder esto, lo que conocen la patada auricular, el ventrículo va a soportar toda esa función y con el tiempo puede condicionar a una dilatación del ventrículo, lo que se conoce como una taquimiocardiopatía dilatada o taquicardiomiopatía dilatada por la fibrilación auricular. Se ve en personas con muchos años ya que estuvieron con la FA crónica. No, aquí hay múltiples circuitos reentrantes, la causa es reentradas, múltiples reentradas a nivel de la aurícula, ¿no? Y lo que se va a ver es prácticamente unas ondas P, que son ondas de P de fibrilación, dice teóricamente, ¿no? Y esto va a originar con el tiempo de que la contracción auricular no condicione a un buen llenado del ventrículo izquierdo y por lo tanto el gasto cardíaco va a disminuir en este grupo de personas. Con el tiempo, al hacerse crónico una taquiarritmia, hasta el pulso va a tener el pulso arterial periférico, vamos a encontrar con un déficit, ¿no? En el pulso venoso yugular no se va a encontrar la onda A, ¿no? Que es la onda que se refleja. La presentación clínica es variable, sobre todo en ancianos es asintomático porque se presenta progresivamente, pero si es bruscamente la presentación, pues el paciente puede tener disnea, vértigo, diaforesis.
En descompensaciones hemodinámicas también lo podemos ver nosotros, ¿no? Como edema agudo de pulmón, síndrome coronario agudo. Existen muchas clasificaciones. Bueno, esta la tenemos ya mucho tiempo, que es la paroxística, que es la que se limita a menos de 7 días, aunque la gran mayoría es menos de 24 horas, pueden ser recurrentes. Persistente cuando dura más de 7 días. Recurrente cuando se producen 2 o más episodios regularmente, y permanente o crónica, ya que no responde a la categorización farmacológica ni eléctrica. Los criterios en el electro que ustedes van a ver son ausencia de onda P, una oscilación de las denominadas ondas F, minúsculas, fibriladoras. El ritmo ventricular que está dado por el complejo QRS va a ser irregular. La frecuencia auricular por estas ondas fibriladoras va a estar de 350 a 600 latidos por minuto, vean ustedes. Y la ventricular de 100 a 180. ¿Ok? Entonces, acá ustedes lo que tienen que hacer prácticamente es tomar el electrocardiograma para ver cuánto verdaderamente está la frecuencia cardíaca. No se puede llevar solo por el pulso. ¿Ok? El pulso puede estar, se puede decir normal, 70, 80, pero cuando ustedes lo escuchan en el corazón puede estar a más de 100. Entonces va a necesitar un tratamiento de forma inmediata. De ahí la importancia de un electrocardiograma o monitorizar al paciente. Los complejos generalmente QRS son angostos, con una fibrilación auricular, ¿no? Los QRS, salvo que el paciente ya tenga de fondo un bloqueo de rama, como lo dije al inicio, en las taquiarritmias con complejo ancho, o tengan una vía accesoria o aberrante. Estas son las características del ritmo normal, ¿no? Que parte del nodo sinusal y toda la secuencia que sigue hasta la fibra de Purkinje. Cuando hay una fibrilación prácticamente no se ve esa secuencia. Existen múltiples focos en la aurícula que van a originar estas ondas fibriladoras. El electrocardiograma típico, ¿no? Donde no hay onda P, ¿no? Prácticamente nos da la característica, la distancia RR es irregular, complejos angostos y no hay la onda P típica. El tratamiento básicamente dependerá de qué es lo que queremos hacer con el paciente, si es crónico o no, si viene agudamente o es crónico. Si viene agudamente, pues muchas veces cuando la presión ya baja menos de 90, la sistólica, y tiene angina, disnea, mareos, diaforesis, muchas veces se tiene que realizar una cardioversión eléctrica. Pero si no, pues el paciente podemos progresivamente hacer el tratamiento en 3 pilares, que es control de la respuesta ventricular, manejo del riesgo tromboembólico y si se puede recuperar o mantenimiento del ritmo sinusal. Control de la respuesta ventricular, generalmente son los medicamentos betabloqueantes, todos los betabloqueantes están incluidos ahí, los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, ¿no? Porque hay bloqueantes dihidropiridínicos, no dihidropiridínicos, es el verapamilo, diltiazem, y dihidropiridínicos tenemos el amlodipino y nifedipino. Luego la digoxina también ayuda bastante a controlar la frecuencia cardíaca, o también conocido como Ceilani en la parte, y la miodarona. El manejo de riesgo tromboembólico va a ser porque esto es prácticamente altamente riesgo para producir trombos dentro de la aurícula, y estos viajen a través del ventrículo y la aorta hacia el cerebro, pueden viajar a la circulación esplénica o mesentérica, pueden viajar hacia una extremidad, muchas veces de un momento a otro. ¿Qué pasó con una pierna de un paciente que se ha vuelto morado de un momento a otro? Examinan minuciosamente, escuchan que hay una arritmia en el corazón y no hay pulso. Puede ser que haya embolizado un trombo de corazón hacia la pierna. No necesariamente todo es hacia el cerebro. Así es la medicina a veces. La gran mayoría van a hacer su ácido isquémico, pero algunos pueden embolizar hacia las arterias mesentéricas y producir una isquemia mesentérica fatal, o hacia las extremidades y pueden producir una isquemia donde el tratamiento dependerá de una forma urgente qué es lo que se puede hacer por este paciente, ¿no? Generalmente el anticoagulante más usado es la warfarina, ¿no? En forma crónica,
aunque en los últimos años han aparecido los NACO, nuevos anticoagulantes orales, como el Rivaroxaban, ¿no? Que prácticamente no necesitan el control del TPI ni el INR. La warfarina siempre va a necesitar el TPI, INR y el famoso INR o RIN, mantenerlo entre 2 y 3. Generalmente, si es por primera vez la fibrilación y no ha revertido, se puede realizar la cardioversión eléctrica con anticoagulación durante 3 semanas, ¿no? Previas a la cardioversión. Pero si se podría realizar una ecocardiografía transesofágica para descartar trombos auriculares, pues ya no se tendría que esperar la anticoagulación por 3 semanas. Si no hay trombos, directamente se realizará la cardioversión eléctrica y la anticoagulación sí se seguirá, ¿ok? O hasta por 4 semanas más posterior al procedimiento. Eso es prácticamente importante, que el paciente sea anticoagulado después de la cardioversión durante 4 semanas. ¿Por qué? Porque esa orejuela de la aurícula donde se van a formar los trombos va a quedar un poco, se puede decir, atontada y va a seguir todavía formando coágulos. ¿Ok? Para que recupere la contractibilidad esa orejuela hay que esperar hasta un mes teóricamente. La cardioversión eléctrica, ¿no? Tiene hasta un 80 de éxito, ¿no? Siempre es con sedación. La cardioversión farmacológica también se puede hacer, ¿no? Pero si ya fracasa la cardioversión farmacológica, debería intentarse la cardioversión eléctrica. El flote lateral o aleteo de la arritmia también ya, donde también hay una característica de ya son ondas F, o unas ondas F de flutter se dice, que son más anchas, ¿no? Y más, tienen mayor dimensión que las de fibrilación auricular, son deflexiones auriculares, ¿no? También hay ausencia de periodos isoeléctricos en algunas derivaciones que pueden hacer confundir con fibrilación auricular. También los mecanismos, igual que en la fibrilación, es la reentrada, ¿no? Y sobre todo en la aurícula derecha es donde más frecuentes son las reentradas en el flutter. La mayoría de veces también es paroxística. El flutter tiende a ser un ritmo inestable, puede por momentos pasar a ritmo sinusal o fibrilación auricular, y la frecuencia auricular de lo que estaba en la fibrilación, que era más de 400, aquí es entre menos de 400, la frecuencia auricular. Se dice que cuando hay una relación de aurícula-ventrículo, es decir, 2 contracciones de la aurícula por una de ventrículo, prácticamente va a hacer que el paciente tenga mayor riesgo de descompensación hemodinámica. Y cuando es 1-1, pues prácticamente la arritmia va a estar a más de 300 por minuto, ¿no? Y puede ser una arritmia muy peligrosa. Las maniobras vagales son importantes muchas veces para cuando hay duda en qué tipo de arritmia puede ser, cuando es supraventricular, puede ser una fibrilación, puede ser un flutter, puede ser una taquicardia paroxística, y las maniobras vagales ayudan prácticamente a producir una bradicardia, ¿no? Para de esa manera poder nosotros determinar, al bajar la frecuencia cardíaca y abrir, si se dice, el ritmo cardíaco, ver qué tipo de arritmia estamos. ¿Cómo hacemos el reconocimiento electrocardiográfico del flutter? Bueno, lo ideal es hacer un trazado completo de 12 derivaciones y con eso determinar si es el tipo 1 o 2. ¿No? El tipo 1 se va a encontrar las ondas F, prácticamente ondas F negativas en derivaciones de 2, de 3 a BF. Esto porque la activación auricular va a ser caudocefálica, o sea, de abajo hacia arriba, en forma retrógrada. Esto nos va a dar una característica de ser dientes en serrucho. No existe la base isoeléctrica entre los complejos QRS. En cambio, la tipo 2, en el flutter atípico, la frecuencia igual que la anterior, 350, 430, pero aquí la activación es cefalocaudal, de arriba hacia abajo, lo cual nos va a dar unas ondas F positivas en vez de D2, D3 y D1 respectivamente. Bueno, las manifestaciones, igual que en la fibrilación auricular, van a depender de la existencia de una cardiopatía subyacente, de las comorbilidades asociadas también.
Puede observarse también en postoperatorio de cirugía cardíaca. Acá tenemos las dos, la típica y la atípica, donde acá vemos, sobre todo en derivaciones de 2, de 3, ABF, las arritmias, estas ondas F mayúsculas, negativas predominantemente, en D2, D3, y hasta ABF a veces. Y a diferencia de la atípica, estas ondas son predominantemente positivas. Vean ustedes que, como un dato importante a tener en cuenta, es aquí en las derivaciones de 2, de 13 ABF, donde vamos a nosotros a buscar estas ondas de flutter. Como verán acá en D1, ¿okay? D1 prácticamente no hay ninguna onda, pero si hay irregularidad, podría hacernos pensar que estemos ante una fibrilación auricular. De ahí la importancia de tomar las 12 derivaciones. Vean ustedes acá de D2, D3 a BF, acá encuentran las ondas F, ¿ok? Flutter, ahí está. El tratamiento es igual casi que la fibrilación auricular, y también una cardioversión eléctrica cuando recién está descompensando puede dar una seguridad casi de 100%, mayor que en la fibrilación auricular inclusive. Generalmente son los mismos fármacos que usamos, ¿no? Betabloqueantes, calcioantagonistas, digoxinas. Y luego la reversión, también pueden usarse medicamentos como el grupo 1 y grupo 3, ¿no? Quinidina o amiodarona respectivamente. La anticoagulación, si bien no hay consenso, pero en los últimos años se está anticoagulando según el perfil de riesgo tromboembólico, ¿no? Igual que en la fibrilación auricular. Pero aquí llega, aparte de todo el tratamiento mencionado, en donde la especialidad de electrofisiología, de cardiología, ha dado más éxitos que en otro tipo de arritmias, que es la ablación por radiofrecuencia, ¿no? Y generalmente la ablación por radiofrecuencia llega hasta un 95% de éxito, vean ustedes, ¿no? Ablación en el flutter, a diferencia que en la fibrilación auricular, en los mejores centros no llega ni a 70%, y esto es, aquí en el Perú hay poca experiencia, de manera que, pero sí en el flutter, más no en la fibrilación. Luego tenemos la taquicardia auricular ectópica, donde la característica es que se forman 3 o más impulsos auriculares u unas ondas con características diferentes a la onda normal del ritmo sinusal, y también una diferencia entre cada una de ellas, ¿no? Aquí sí el mecanismo de formación es la automaticidad normal, ¿no? Y a veces la actividad es encadenada, como también reentrada. Casi siempre se presenta cuando hay una cardiopatía estructural, intoxicación digitálica, en la hipocalemia. También el estímulo vagal o masaje carotídeo puede aumentar el grado de bloqueo, disminuyendo la respuesta ventricular sin terminar con la arritmia. Y justo nosotros, a través de este estímulo vagal o masaje carotídeo, podemos reconocer, al bajar la frecuencia cardíaca, en qué estaremos: fibrilación auricular, aleteo o flutter, ¿no? O puede ser también una taquicardia auricular, ¿no? Acá tenemos una característica, vean ustedes, la onda P, ¿no? De distinta morfología. Aquí una forma, acá más pequeña, acá invertida, acá invertida, acá invertida. Esto es lo que lo caracteriza a este ritmo auricular. El tratamiento también prácticamente igual, ¿no? Que en la fibrilación o flutter, ¿no? Betabloqueantes, calcioantagonistas no dihidropiridínicos, y muchas veces hay que usar amiodarona, que sí hay en nuestro mercado, y sotalol, que no lo tenemos, ¿no? Muchas veces en otros países la ablación por radiofrecuencia es un tratamiento ideal. Y hay que buscar siempre el tratamiento de la enfermedad de base. Acá también la taquicardia auricular multifocal, hay
3 o más impulsos auriculares originados en diferentes focos, diferentes también P de formas diferentes entre sí, definen la taquicardia auricular. Hay trastorno de automatismo anormal, es poco frecuente, se puede ver en EPOC o terminal o enfermedad cardíaca severa. La frecuencia auricular de 100 a 200 por minuto no es tanto como la fibrilación ni el flat. La línea de base isoeléctrica muchas veces se parece a la fibrilación auricular en el electrocardiograma, como vemos acá, ¿no? Pero sí hay una característica típica de la onda de la taquicardia auricular multifocal. Tratamiento, bueno, igual, verapamil, diltiazem o betabloqueantes, la amiodarona puede ser útil y hay que corregir muchas veces el potasio y el magnesio, ¿no? Para poder regresionar esta arritmia. Luego tenemos por último la taquicardia supraventricular paroxística, donde hay una reentrada a nivel del nodo por presentación de una vía anómala. Generalmente es una taquicardia que se presenta con frecuencias de más de 150 por minuto, ¿no? Que los complejos QR son regulares. La onda P es difícil distinguir, ¿no? Generalmente están escondidas en el QRS o retrógrados, ¿no? Y el QRS es estrecho. Generalmente estas arritmias son las que más revierten con la maniobra de Valsalva o las maniobras vagales, ¿no? Generalmente ocurre en pacientes que no tienen cardiopatía estructural, no tienen valvulopatía, no tienen disfunción cardíaca, ¿no? El complejo del QRS es generalmente angosto. Y lo que vamos a ver generalmente en la evaluación clínica es palpitaciones en el cuello también. Muchas veces el paciente, vamos a encontrar ahí que a nivel de la vena yugular, ¿no? Va a sentir ustedes de que hay un movimiento importante. Muchos pueden hacer síncope, ¿no? Dependiendo de muchos factores, por la frecuencia cardíaca muy acelerada. Muchas veces el clínico no lo reconoce bien o no le da mucha importancia porque el paciente puede venir de su casa ya con las palpitaciones, llega a emergencia y le hacen el electro y está bien. Y es normal el electro fuera de la crisis. Y sobre todo es más frecuente en mujeres. Y como dicen, no, las mujeres muy ansiosas, dicen, no, a veces, no es nada, vaya nomás, tome su relajante o su tranquilizante, hasta que no es estudiada por el cardiólogo y a través de otros estudios, ya no solo electro, ¿no? Pueda determinar que esta paciente sí hacía este tipo de arritmias. El tratamiento generalmente es, el primer enfoque va a ser tratamiento de maniobra de Valsalva, que muchas veces revierten con ello, ¿no? Otro puede ser maniobras vagales, ¿no? Pero si no ceden con ello, pues los medicamentos que más se están usando, tenemos la adenosina, verapamilo, como vía alfa y como vía beta tenemos la propafenona, la amiodarona, entre otras. Ahora el ritmo de la unión acelerado o taquicardia de la unión, cuando hay 3 o más impulsos que son con una frecuencia entre 60 y 100, se denomina taquicardia de la unión auriculoventricular no paroxística, ¿no? Las arritmias son autolimitadas prácticamente. Acá el automatismo es la causa más frecuente, generalmente puede aparecer y desaparecer rápidamente. Generalmente casi siempre hay una cardiopatía estructural y generalmente el infarto agudo de miocardio es una de ellas, postrombolisis de un infarto, intoxicación digitálica o hipocalemia, en miocarditis. Algunas veces se puede observar, rara vez, en gente joven, deportista. El manejo está dirigido hacia la cardiopatía de fondo. En caso de sospecha de intoxicación digital o hipocalemia se tendrá que suprimir y corregir el tratamiento respectivamente.
El tratamiento, entonces, en general de taquicardia paroxística es maniobras vagales, masaje carotidio, maniobra de Valsalva, adenosina, beta bloqueantes o calcio antagonistas, no dihidropínicos o la amiodarona. Luego tenemos las taquiarritmias ventriculares o de complejo ancho, ¿no? Donde vamos a tratar de ver cómo lo reconocemos, qué ayuda tiene un electrocardiograma y qué es de importancia aquí el monitor o el cardiodefibrilador, ya que estas arritmias no dan tiempo para tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones, por lo que debemos estar preparados para su reconocimiento, ya que pueden producir la muerte súbita. La taquicardia ventricular, cuando hay 3 o más impulsos ectópicos ventriculares con complejos anchos, mayores de 120 por minuto, a uno libro dice más de 150. Si tarda por lo menos 30 segundos o más, te dice que es una taquicardia ventricular sostenida. Si es menos de 30 segundos, es no sostenida. ¿No? Acá tenemos el reconocimiento electrocardiográfico con una frecuencia de 150 a 250, QRS ancho. El QRS y la onda T, que muchas veces se sobrepone dentro del complejo QRS, están en la misma dirección, o sea, hacia arriba en este caso. Otro tipo de taquicardia ventricular, ¿no? Sería no sostenida, porque es menos de 30 segundos. El tratamiento prácticamente va de acuerdo a cómo se encuentra el paciente. Si el paciente está hemodinámicamente estable, que es raro, puede ser manejado con medicamentos, con fármacos. Y los fármacos que más ha ayudado es la procainamida y la amiodarona endovenosa. Estable quiere decir que tenga buena presión, que el paciente esté despierto, sin compromiso hemodinámico, sin ningún tipo de descompensación neurovegetativa, pero la gran mayoría llegan prácticamente con síntomas de hipoperfusión cerebral, casi sincopados. Entonces el tratamiento inmediato va a ser la cardioversión eléctrica sincronizada, generalmente con 200 joules. Esto se ve generalmente más en pacientes que ya tienen de fondo ya un problema cardíaco, y donde más se ve es en los infartos agudos de miocardio. Muchas veces después que revierte esta arritmia, la amiodarona endovenosa es la que ha demostrado como medicamento de poder controlar que a cada rato se repitan estos episodios de taquicardia ventricular. En el infarto, bueno, los tratamientos a la mano van desde la procainamida, amiodarona, hasta la lidocaína. Y la cardioversión eléctrica sincronizada si falla el manejo farmacológico, cuando el paciente está hemodinámicamente estable. Luego existe la taquicardia ventricular en torsión de puntas, ¿no? Donde prácticamente, como se dice, se ven hacia arriba y hacia abajo ondas oscilantes con más de casi más de 200 por minuto, que oscilan de pequeñas hacia grandes, ¿no? Generalmente aquí el problema puede estar de fondo, un problema de hipomagnesemia, o también con patologías de fondo, como por decir el síndrome de QT largo, ¿no? El QT largo, cuando se encuentra este QT mayor de 450, el QT largo corregido. Pero también hay asociación de enfermedades como la sordera, ¿no? O con audición normal. Cuando es síndrome de QT largo con sordera, también se conoce como el síndrome de Jervell-Nielsen, y si es con audición normal, síndrome de Romano-Ward. Esto tiene ya de base una forma genética, pero también algunas drogas, ojo, ¿no? Pueden producir estas taquicardias en torsión de puntas, sobre todo la de los antiarrítmicos de clase 1A, 1C y de clase 3, entre ellos la amiodarona, la propafenona y la quinidina. O no se olviden de fármacos como los antidepresivos tricíclicos, las fenotiacinas, los antihistamínicos que se usaban antes como terfenadina, astemisol, los antimicóticos como el ketoconazol, o los antibióticos como la eritromicina, porque ellos prolongan el QT. De ahí que muchos psiquiatras a sus pacientes que lo tienen en tratamiento con antidepresivos tricíclicos, cada cierto tiempo lo mandan al cardiólogo o al clínico
dependiendo de dónde se encuentre el paciente, para que al tomarle un electro, mida exactamente el QT corregido. Y algunas, bueno, trastornos electrolíticos también pueden darlo, como la hipocalemia e hipomagnesemia. El tratamiento de la fase aguda, generalmente dependiendo cómo esté el paciente, puede usarse sulfato de magnesio. En pacientes con QT largo congénito se recomiendan los beta bloqueantes. Y muchas veces estos pacientes van a ir a un cardiodefibrilador implantado. Vean ustedes la torsión de puntas, que muchas veces puede hacer confundir como si fuera una fibrilación ventricular, pero estas oscilan entre pequeñas y grandes. Vean ustedes como si alrededor de un eje hubiera unas ondas continuas. Acá el flutter ventricular ya es una arritmia que el paciente llega prácticamente chocado, ¿no? Es un estado intermedio entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. El tratamiento es igual que la fibrilación ventricular. En la fibrilación ventricular prácticamente el paciente está en paro. Generalmente se habla de que el 75% de los pacientes que llegan en paro tienen fibrilación ventricular y el resto es el 25% bradicardia y asistolia. Esto generalmente, si no es tratado a tiempo, prácticamente se muere el paciente delante de nosotros. De ahí la importancia de reconocerlo clínicamente. ¿Y cómo podríamos reconocerlo clínicamente? Pregunto a todos ustedes antes que se sigan de repente algunos durmiendo de repente. ¿Cómo podemos reconocer un paciente si llega en fibrilación ventricular? El clínico que lo recibe en una emergencia. Pregunto a todos, a ver. Antes de tomar el electro. Suele ser un paciente chocado. ¿Qué hace el médico? Tomar el pulso. Eso, muy bien. O sea, siempre cuando venga un paciente, no se olviden, chicos, acá estamos para darles, y ustedes mismos también se ve que algunos están leyendo, el pulso es importante cuando llega un paciente. Tocando el pulso, no tiene pulso, se está muriendo el paciente. Y el paciente de repente llega ya prácticamente, como se dice en términos, llega boqueando y no tiene pulso. En ese momento ustedes no le van a tardar tiempo en tomar un electrocardiograma. ¿Ok? Lo que van a hacer es tomar un ritmo cardíaco inmediatamente. ¿Con qué? Con el cardiodefibrilador, que más adelante les voy a mostrar. Este paciente generalmente es de actuar inmediato, necesitará ya poner en alarma. Igual que en la fibrilación ventricular, prácticamente son reemplazados, hay deflexiones irregulares, rápidas y caóticas. Muchas veces puede ser gruesa o fina, y esta fina puede hacer confundir que estamos ante una sistolia. Y la desfibrilación eléctrica no sincronizada es el tratamiento de 200 a 300 cm. No se debe perder tiempo con otras maniobras de reanimación si la desfibrilación puede realizarse rápidamente. Tampoco en tomar un electro. En la mayoría de países, la mayoría de los cardiodefibriladores modernos, las palas sirven de electrodo, chicos. Son dos palas. Una va en la región preesternal y la otra en la región apical, o en todo caso en la parte posterior, a nivel del omóplato casi, ¿no? Y con eso, en el monitor del cardiodefibrilador se va a ver qué ritmo es. No se va a perder tiempo en tomar un electrocardiograma. Lo que se cuenta son minutos. El minuto vale importante, porque puede que el paciente... Disculpen. Puede que el paciente salga de esta taquiarritmia, puede que salga, dice, no, ya salió todo, pero se ha perdido tiempo, y así como el corazón, el tiempo es músculo, aquí el tiempo es
masa cerebral. Puede salir el paciente en muerte cerebral. ¿Ok? No sé si me dejo entender. Sí, doctor. Tener en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cardioversión puede ser que los tienen a veces meses, algunos años, en ventilación mecánica. Dice, no responde porque es una muerte cerebral. Probablemente la reanimación demoró o llegó el paciente muy tarde a la emergencia, ¿no? Bueno, para hacer el estudio completo, una vez si sale el paciente de una fibrilación ventricular o de una taquicardia ventricular, si sale el paciente en general de una taquiarritmia ventricular, si se recupera, ok, ya está estable, se tiene que hacer un estudio completo, ¿no? Aparte del electro, se realizará un ecocardiograma, vean ustedes hasta cateterismo cardíaco para ver cómo están las coronarias. Recuerden ustedes que la principal causa de las taquiarritmias ventriculares son los infartos. Y por último, estimulación ventricular o un estudio electrofisiológico, ¿no? Esto con el fin de que si hay un problema coronario, pues a veces se tiene que hacer bypass, ablaciones o implantación de un cardiodefibrilador. Entonces, hay que tener en cuenta la definición de tanto la defibrilación como la cardioversión consiste en una descarga eléctrica, ¿no? Mayor en la defibrilación, 2 a 4 joules, que en la cardioversión, que es de 0,5 a 1, ¿no? Esto va a originar cualquiera de ellos una depolarización simultánea y momentánea de la mayoría de células, rompiendo el mecanismo de reentrada o la causa de la arritmia, permitiendo luego que el nodo sinusal pueda asumir nuevamente como marcapaso natural toda la actividad cardíaca. La defibrilación, entonces, ¿dónde usarla y cuándo? En la fibrilación ventricular o en las taquicardias sin pulso. La cardioversión, generalmente urgente para tratamiento de las taquiarritmias inestables que están con dolor precordial. La cardioversión, generalmente, son para arritmias supraventriculares, ¿no? La cardioversión eléctrica, como por ejemplo, fibrilación auricular, flater auricular, taquicardia supraventricular, entre otras. En este caso, la cardioversión electiva se realizará previa anticoagulación para evitar el riesgo de embolias cerebrales. Pero los instrumentos de diagnóstico de las taquiarritmias no solamente es el electro, ¿no? Tenemos el Holter, que es un electrocardiograma ambulatorio, que puede ser de 24, 48 horas, pero en los últimos años ya hay Holter implantables como un pequeño marcapaso donde le ponen al paciente debajo del tejido celular subcutáneo a nivel de la región pectoral, como un pequeño marcapaso pequeño ahí, y el paciente va a su casa meses. O de repente meses más, y luego es estudiado. Luego está el electrocardiograma de esfuerzo, ¿no? La prueba de esfuerzo también es importante para ver si las arritmias se despiertan con el esfuerzo físico. Y el estudio electrofisiológico, ¿no? En general, para abordar las taquiarritmias, hay que tener en cuenta la frecuencia cardíaca, la regularidad, observar la onda P, el intervalo PR o la morfología del complejo QRS. Este es el cardiodefibrilador que les comenté, ¿no? Donde las palas son dos, una se coloca en la región, lo más frecuente en la región external y la otra en la región apical o precordial, ¿no? Con dos palas es suficiente. Vean ustedes acá cómo se ve el ritmo cardíaco. Ustedes pueden ver ahí si es una arritmia o no, básicamente un paciente. ¿Ok? Y inmediatamente, si es una taquiarritmia, pues se pone a cargar. Acá tienen como unos botoncitos, vean ustedes, y eso inmediatamente cargará la cantidad de descarga eléctrica se le va a poner al paciente cuando esté con una arritmia que haga peligrar su vida. Y por último, pues el Holter es
dentro de la parte clínica, de cardioclínica, la herramienta de ayuda diagnóstica más importante que tenemos a la mano para detectar arritmias en pacientes que vienen con palpitaciones y un electrocardiograma común no se les encuentra ninguna alteración. Bueno, esto sería en cuanto a las taquiarritmias. Pasaremos a bradiarritmias o arritmias 2, que es un poco más corto, bueno, y también de una vez terminaremos la clase, ¿no? La bradiarritmia, que es lo contrario a las taquiarritmias. Generalmente acá vamos a ver factores etiológicos, fisiopatogenia y manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Cuándo pueden producir una bradiarritmia? ¿Qué enfermedades pueden producir bradiarritmias? ¿Se puede ver en personas sanas? Sí. ¿Quiénes más frecuentes pueden tener bradicardia? En este caso, sinusal, por supuesto, ¿no? Porque la frecuencia cardíaca puede ser menos de 60, pero está en ritmo sinusal. Los atletas, ¿no? O gente joven, ¿no? Que son físicamente aptos, que practican deporte, pueden encontrar la frecuencia de 50 y no pasa nada. Pero también puede ser por un envejecimiento del sistema del nodo sinusal o todo el sistema de conducción en personas mayores, ¿no? O también puede ser como consecuencia de un síndrome coronario agudo, ¿no? En infarto. A ver, ¿qué tipo de infartos son los que pueden dar bradicardia más frecuente? ¿De qué parte del corazón? ¿Qué arteria es la comprometida? Descendente anterior. Descendente anterior, rama de la... ¿De qué arteria? De la coronaria derecha, si es que no me equivoco. ¿De la circunfleja? A ver, otro. De la coronaria izquierda. Bueno, no sé, ¿te han hecho clase de infarto ya o todavía? Todavía. Ya. Bueno, el corazón tiene dos arterias, ya recordando un poco de anatomía, la coronaria derecha y la coronaria izquierda. La coronaria derecha irriga la cara inferior, el ventrículo derecho y la cara posterior del corazón. La coronaria izquierda irriga la parte anterior y lateral del corazón. Y justo la coronaria derecha es la que da ramas al nodo sinusal, ¿ok? Al nodo sinusal, si tiene una isquemia, claro, más frecuente da la coronaria derecha. Puede dar la coronaria izquierda, pero es más raro. Siempre pensar en lo más frecuente. Entonces, en un síndrome coronario agudo con infarto de la coronaria de la cara inferior, que está irrigada por la coronaria derecha, puede dar bradicardia, ¿ok? Y hay que tener en cuenta siempre eso. Bueno, ya lo detallarán en la clase respectiva. Otros pueden dar las miocarditis, la inflamación del músculo. Por ejemplo, como actualmente, ¿no? Tenemos el virus de COVID o otro tipo de virus. Puede dar también afección no solamente al músculo, sino también al sistema de conducción y producir bradicardia. Otro pueden ser las drogas o medicamentos. La digital puede bajar la frecuencia cardíaca, los betabloqueantes de igual manera, los antiarrítmicos en general. No se pierdan de preguntar nada, ustedes de preguntar todo. Tienen que preguntar todo, qué está consumiendo, qué medicamentos. No se olviden eso, hasta las gotas que utilizan los pacientes cuando hay glaucoma, como el timolol, no se olviden. Preguntar si usa el paciente, porque también puede dar bradicardia. Y lo más raro, pues, metástasis cardíacas, neoplasias, o trastornos hidroelectrolíticos si está con mucho medicamento diurético, ¿no? Entonces, las alteraciones que puede dar la bradicardia es por el lentecimiento de la frecuencia cardíaca, no hay una buena secuencia entre la aurícula y el ventrículo, por isquemia, irregularidades en los latidos ventriculares. Acá, como hay una reducción de la frecuencia cardíaca, pues el gasto cardíaco va a estar disminuido. Recuerden ustedes que el gasto cardíaco es volumen latido por frecuencia cardíaca, ¿no? Si baja la frecuencia cardíaca, entonces va a bajar el gasto cardíaco. Pero el paciente que está crónicamente con bradicardia puede permanecer asintomático, ¿no? Y estar compensado la disminución de la frecuencia cardíaca.
en el que no, pues vamos a tener pacientes que van a tener debilidad, fatiga, astenia, mareos, presíncope y llegar al síncope, eso es una bradicardia importante, ¿no? O empeorar la falla cardíaca, o tener síntomas anginosos. Generalmente el pulso arterial está lento, la presión diastólica es más baja, porque hay una pausa diastólica que es larga. La tensión entonces va a mostrar una diferencia amplia, la presión de pulso que se llama. A veces puede aparecer un soplo. ¿Por qué? Porque hay un impulso importante con la bradicardia. Si hay disociación AB, prácticamente, es decir, bloqueos AB de tercer grado, va a aparecerse las ondas A en cañón, reflejadas en la contracción auricular, ¿no?, sobre las válvulas, y que están cerradas, y se va a observar a nivel de la vena yugular una onda A en cañón, pero con frecuencias bajas. Tenemos nosotros las arritmias que pueden ser bradicardias, o sea, a nivel nodo sinusal, luego a nivel de nodo aórtico ventricular, oídos ventriculares. Tenemos lo que son debidos ya a bloqueos AB, ¿no?, mucho más abajo del sistema de conducción. Bradicardia sinusal, cuando hay reducción de la frecuencia cardíaca por debajo de 60. Causa fisiológica, deportistas, en el sueño, patológicas, vean ustedes la hipotermia, el hipotiroidismo, no olvidar también que puede dar bradicardia sinusal. Y por último, la enfermedad del seno o del nodo sinusal. Farmacológicas, bueno, volvemos a repetir. Este es clásico, bradicardia sinusal, vean ustedes la onda P, el complejo QRS, ¿no? La distancia entre R y R está bien larga, ¿no? Tenemos acá que está prácticamente a 38 por minuto, ¿no? Dividiendo 1500 entre el número de cuadraditos entre RR. Acá, esto está cuando está en ritmo sinusal, ¿ok? Miden ustedes 1500 entre el número de cuadraditos entre R y R. Acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 35 y 2, 37, 38. 1500, ¿no? Entre 38, la frecuencia va a salir. Saquen su computadora y van a ver cuánto más o menos la frecuencia está menos de 50. Pero esto es una bradicardia sinusal típica. Siempre recordar que la onda P precede a todo complejo QRS, onda P, intervalos PR normales, la frecuencia auricular está menos de 60 por minuto. Pueden dar desde el hipotiroidismo, el mixedema, la hipotermia, ictericia obstructiva. Generalmente el tratamiento no precisa, salvo que sea sintomático, ¿no? Si es sintomático, pues hay que tratar la causa. Si es un problema eléctrico, porque baja tanto la frecuencia, necesitar un marcapaso. Si es una emergencia, hasta que le pongan el marcapaso, se utilizan medicamentos como la atropina o los simpático-miméticos, ¿no? Isoproterenol, acá faltaba también la dopamina, entre otros. Cuando ya hay una enfermedad de nodo sinusal, ¿ok?, donde la frecuencia baja mucho o también se acelera, estamos hablando de enfermedad del seno o del nodo sinusal, que tiene como sinónimos síndrome del seno enfermo, enfermedad del nodo sinusal o síndrome taquibradi. Esto ya tiene muchos años, ¿no? Muchas veces hay pausas sinusales, hay fibrilación auricular que se alterna con frecuencia alta y frecuencia baja, ¿no? Y la etiología de esto son múltiples, ¿no? Desde desconocidas hasta inflamatorias, pasando por genéticas, ¿no? También hay causas disautonómicas, y todo esto al final nos va a dar lo que se conoce como enfermedad del seno o enfermedad del nodo sinusal. Acá vemos el síndrome del nodo sinusal enfermo, donde hay episodios de taquicardia y de bradicardia. Taquicardia y bradicardia, ¿no? Y en estos es importante reconocerlo.
¿Por qué? Porque muchas veces el paciente puede venir, solamente se lo ve en el electro, lo que está abajo, vean ustedes, que parece que es una fibrilación auricular. ¿Y qué le damos? Me dijo, el doctor Guerrero dijo que en la fibrilación auricular damos beta bloqueantes, o digitálicos, o amiodarona. Le ponen eso, y si en un momento hacen bradicardia el paciente, lo van a chocar al paciente, ¿no? Lo van a empeorar. Entonces, mucho cuidado en reconocer este tipo de enfermedad de nodo sinusal o de enfermedad del seno. Puede venir solamente con bradicardia o puede venir con síndrome taquibradi, ¿no? Conocido también. ¿Y cómo podemos reconocer esto si hay duda? Pues si el paciente está estable, no va a apurarse en dar tratamiento. Puede que necesitan estudios de ayuda diagnóstica. ¿Y dónde podemos, si en el electro sale todo que es fibrilación, dónde podemos verlo mejor? En un estudio de monitoreo de ritmo cardíaco de 24 o 48 horas, ¿no? Que es el Holter. Otro síndrome taquibradi aparece. O si no, también observarlo con un monitor al paciente, ¿no? Taquibradi. Luego tenemos los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Donde el problema ya reside en el nódulo auriculoventricular y condiciona a que exista una disociación entre la aurícula y los ventrículos, pero estos pueden ser de muchas causas, congénitos o adquiridos. Vean ustedes, de drogas hasta valvulopatías mitral, o también después de una cirugía cardíaca. Según el grado, pueden ser de primer grado, de segundo grado, tipo MOVIS 1, MOVIS 2 y de tercer grado. Según su localización, supragicianos, infragicianos. Bloqueo B, prácticamente de primer grado, pasa toda la actividad eléctrica. Bloqueo de segundo grado, pasan alguna actividad eléctrica. Y de tercer grado no pasa ninguna actividad eléctrica. Esto es de la aurícula hacia los ventrículos. Las manifestaciones en el de primer grado, que está caracterizado por un PR largo de 0,20 o más, prácticamente no hay síntomas. En lo de segundo grado, donde la frecuencia ya baja, pueden aparecer síntomas de bajo gasto, ¿no? Hasta llegar al síncope inclusive. Y en el de tercer grado, si aparece una prolongada bradicardia, tenemos lo que le dije al inicio, el síndrome de Stock-Adams, que es un síndrome convulsivo por mala perfusión cerebral. Acá tenemos un bloqueo de primer grado. Vean ustedes que tenemos la onda P, ¿no? El segmento PR, el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Y sigue la secuencia. Normalmente el PR, teóricamente, dice, algunos libros dicen menos de 0,20, otros dicen hasta 0,20. En este caso, vean ustedes, está durando este PR 10 y 2,12, o sea, prácticamente 0,44 milisegundos. ¿Ok? Prácticamente este es un típico bloqueo de primer grado. Pero no hay que esperar que todos sean de ese tamaño. El PR, el primer grado, bloqueo de primer grado. Algunos ligeramente avanzan de aquí de esta línea gruesa y ligeramente están por fuera de esta línea, ya se dice que es un bloqueo de primer grado. Y muchas personas lo tienen. Y generalmente transcurren asintomáticos. Y sobre todo se puede ver también en personas mayores. El bloqueo AB de segundo grado, ya donde no hay conducción, ¿no? Acá tenemos el MOVIS 1, donde prácticamente el PR, vean ustedes, se va prolongando. Tenemos un PR de 6 inicialmente, luego el PR de 6 milímetros, luego tenemos un PR que ya se prolonga, más 5, casi 20, y por último una P que ya no conduce, ¿ok? Y esto sería de segundo grado. El MOVIS 1. Luego tenemos el MOVIS 1, característicamente, disculpen ya, el MOVIS 1 progresivamente se va prolongando y en un momento no conduce. También conocido como fenómeno de Wenckebach.
Generalmente este tipo de bloqueo, el tratamiento es de observación. Y generalmente muchos atletas lo pueden tener, ¿ok? Y no le dan ni una molestia. A diferencia del MOBIS 2, donde prácticamente no conduce, ¿no? Y al mismo tiempo pueden ir, uno no conduce, el otro conduce, uno conduce, tres no conduce, ¿no? Y no hay un alargamiento del PR, ¿no? Como en el MOBIS 1. El intervalo PR es normal o puede estar alargado constante, pero no progresivamente aumenta de tamaño ese PR. Tenemos acá de segundo grado tipo 2-1, donde 2 ondas P no conducen, o disculpen, de 2 ondas P, una conduce, ¿no? Tenemos el de MOBIS 2 tipo 3-1, donde de 3 ondas P, una nomás conduce. Y por último tenemos el de tercer grado, donde existe una disociación completa, ¿no? Entre las ondas P y el complejo QRS. Las ondas P mantienen una regularidad. Si ustedes miden de aquí hasta acá una onda P, de aquí a acá, de aquí a la otra P está acá, a la otra P acá, tienen una regularidad de onda P, pero no hay una conducción hacia el QRS. Y el QRS por su cuenta también tiene su regularidad, y como esto determina la frecuencia cardíaca, pues acá la frecuencia cardíaca está casi en 20 por minuto, ¿no? La frecuencia cardíaca, la contractilidad del ventrículo. Pero también pueden ser muchas P que no conducen, ¿no? O que están en forma regular, están disociadas de la actividad ventricular, como acá. También tenemos. O también parece como si fuera una fibrilación, ¿no? Con frecuencia baja. También es un tipo de bloqueo de tercer grado. Generalmente las frecuencias de las ondas P son mayores que el QRS. Aquí, por ejemplo, vemos que la frecuencia de las ondas P son 70 por minuto y el QRS está en 45 por minuto. Lo que lo hace que esta sea una disociación, dice, completa auriculoventricular. En síntesis, entonces tenemos el bloqueo AB de primer grado, donde el PR está prolongado, ¿no? Generalmente más de 0,20 a más, ¿no? Y que generalmente el paciente, la gran mayoría, no tiene molestias. Luego tenemos el bloqueo de segundo grado, MOBIS 1, donde el PR progresivamente se prolonga y en un momento no conduce, ¿no? Y sigue nuevamente la secuencia de una P que conduce hasta que esa P va prolongándose y en un momento no conduce. Y luego tenemos el bloqueo B de segundo grado MOBIS 2, donde prácticamente el PR se mantiene constante, ¿no? Pero hay ondas que no conducen y otra conduce. Onda que conduce y otras no conducen. Pero el PR está constante. Pero pueden aparecer 2 o 3 ondas también que no conducen, ¿no? O bloqueo AB de segundo grado avanzado, como acá, ¿no? 3 ondas no conducen. Y por último, el bloqueo AB de tercer grado, donde las ondas P tienen una actividad por su cuenta y la actividad ventricular está también por su cuenta, entonces esto se conoce como disociación auriculoventricular. ¿Qué hacemos entonces para el tratamiento de estas radicales? En los bloqueos de primer grado no precisan tratamiento. En los de segundo grado, MOBIS 1, si son asintomáticos, controles periódicos, pero en el MOBIS 2, ahí sí necesitan marcapaso definitivo, igual que en el de tercer grado. Entonces, en síntesis, en los bloqueos, el de MOBIS de segundo grado, MOBIS 2, y el de tercer grado son las indicaciones donde se necesita al paciente el marcapaso definitivo, ¿no? Con el marcapaso definitivo, prácticamente tendrá ya el corazón una actividad regular, ayudado, por supuesto, con un dispositivo que se coloca a través de la vena subclavia y va hacia el corazón, y una batería que va generalmente debajo del músculo pectoral.
y esto de por vida ayudará al paciente para que su ritmo cardíaco no baje y tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias, chicos. No sé si hay alguna pregunta ahora con la charla. Yo sé que es un capítulo amplio. Tienen ustedes para repasarlo también en la parte que está bien resumida en las charlas que mandan la central de la universidad. Si hubiera alguna pregunta, antes estaremos ya no a resolverlo. No sé qué dicen Mariela. A ver. La otra delegada. Todo bien, doctor, gracias. Ya. Muy bien. Más bien, si después puede enviar los PPTs, por favor. Ya. Voy a tratar de subirlos, pues, ¿ya? Ya, gracias. Voy a subir los PPT de estas charlas, que son más amplias, ¿ya? La verdad es que quise complementar en algo, reforzar en algo lo que ustedes ya tienen, que es la finalidad también de nosotros de poder complementar la parte docente, ya que tienen bastante literatura ahí. Probablemente es un poquito la parte más árida de cardiología, las arritmias, ¿ya? Solo está bueno en reconocerlas. Yo les recomendaría reconocer las principales, ¿no? Concluyendo, la fibrilación, el flutter, la taquicardia paroxística, y por supuesto que las ventriculares, pues ya repasar y repasar, porque eso probablemente lo vean ustedes más en una emergencia, ¿no? Pero a veces les tengo una idea como para que vean que dentro de algunos países desarrollados, en los aeropuertos, en cada 100 metros existe un cardiodefibrilador empotrado en la pared, fácilmente, como decir, los material para incendios que utilizan los bomberos, empotrado en las paredes. Ustedes van a encontrar en muchos aeropuertos un cardiodefibrilador, porque el cardiodefibrilador prácticamente rápidamente usado en una taquicardia o taquiarritmia ventricular puede salvar la vida en forma inmediata, ¿no? Bueno, espero que en algo poder ayudarles en su formación en esta parte. Alguna vez de repente en la parte práctica estaremos reencontrándonos. Buenas tardes, chicos. Y les enviaré próximamente el PPT. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias por su atención. Gracias, doctor. Hasta luego.